Sistemas de partículas. Vamos a estudiar un poco más en detalle esta definición de cantidad de movimiento lineal, que es una magnitud vectorial que nos va a relacionar la masa de un cuerpo y la velocidad. De otra manera también es ver cómo está cambiando de posición, pero ya en definitiva con esta definición que incluso puede permanecer o no constante en el tiempo. La velocidad definida completa como magnitud vectorial, es decir, que nos va a importar la dirección, el sentido, la orientación en el espacio respecto a un sistema de referencia, y que esta magnitud, cantidad de movimiento lineal, o P, ya más adelante, va a depender directamente de esa magnitud. A partir de la magnitud o la definición de cantidad de movimiento, donde se relaciona la velocidad y el tiempo, se puede redefinir la segunda ley de Newton en términos más estrictos, es decir, se dice que entonces la sumatoria de fuerzas es la diferencia de la cantidad de movimiento para una partícula respecto del tiempo. Volviendo sobre esta definición y viendo lo que era cantidad de movimiento, vamos a ver que la derivada o el diferencial de pequeños incrementos o variaciones de entre esta cantidad de movimiento respecto del tiempo es el homólogo a lo que habíamos definido anteriormente como que la sumatoria de fuerzas era la masa por la aceleración. Pensemos que si este diferencial en vez de un diferencial es un delta de v sobre un delta de t, no es otra cosa que la aceleración. Esto nos permite redefinir la segunda ley de Newton para la sumatoria de fuerzas, y que estrictamente es el cambio de la cantidad de movimiento de una partícula respecto del tiempo. Cuando tenemos más de una partícula, dos o más, hablamos de sistema, y que a ese sistema lo aislamos del universo y solo nos quedamos con las fuerzas que están interactuando o la información que tenemos, que puede ser simplemente la masa y la velocidad, podemos plantear una conservación de aquí el igual. Tenemos dos partículas con masa y velocidades respectivas, y a eso lo vamos a definir como cantidades de movimiento inicial del sistema. Y esa cantidad de movimiento inicial del sistema se conserva en el tiempo. Esta es la situación inicial y esta es la situación final. Ahora bien, la cantidad de movimiento para cada una de las partículas individualmente puede cambiar. Y si hablamos de cantidad de movimiento que puede cambiar para una partícula, entonces podemos hablar de variación de la cantidad de movimiento, y que esa variación en términos de finales e iniciales va a estar asociado a otra magnitud, o se redefine la idea de impulso. Y el impulso no es otra cosa que las fuerzas aplicadas en un intervalo de tiempo tan pequeño como yo quiera. La imagen anterior y en definitiva a lo que está aplicado estas definiciones es a partir de las colisiones o de los choques. En primera instancia nos interesa hacer hincapié en colisiones en una dimensión, es decir, cuando las partículas con masa se mueven en la misma dirección, entonces con una dimensión para describir su movimiento nos va a alcanzar, cuyas velocidades vectoriales, en este caso por ejemplo, podrían ser que tienen claramente la misma dirección y sentidos contrarios. Resulta que después de la colisión, después del choque, estas dos partículas viajan juntas, ¿sí? Entonces, el resultado es que la conservación de la cantidad de movimiento resulta, esto es la cantidad de movimiento inicial, el P inicial, el P para la masa 1 y el P para la masa 2, y como resultado de esa conservación es que aparece un P, una cantidad de movimiento final ya del sistema con las dos masas integradas. Por eso hay solo una velocidad final. Esta característica es la de un choque, una colisión inelástica. Si en cambio después de la colisión o el choque las partículas se mueven en forma separada,
la colisión se la determina inelástica. La conservación del movimiento, de la cantidad de movimiento lineal se sigue dando. Es decir, que voy a tener una cantidad P respectiva para cada masa en la situación inicial y una cantidad P para cada masa en la situación final. Las masas se van a permanecer constantes, con lo cual para que esta igualdad se cumpla, las velocidades son las que van a variar. Quizás simplemente varían en el sentido. Cuando dos objetos colisionan, este objeto puede estar en reposo, por ejemplo, o no, pero podría en este caso sí, porque no tiene indicada el vector velocidad. Pero en este caso, este objeto está en reposo y esta masa va a impactar sobre esta. El resultado va a ser que se van a mover en dos direcciones distintas. Esas dos direcciones distintas nos permite describir el movimiento en dos dimensiones. Lo que tenemos planteado acá es que vamos a poder trazar, según un sistema de referencia, la idea de cantidad de movimiento en X y en Y. Sea X entonces la dirección horizontal y en Y la dirección vertical. Entonces fíjense que acá tenemos la descomposición del vector velocidad en las componentes verticales y horizontales. Y en este caso pasa lo mismo, es decir, el vector velocidad que aparece en esta ecuación, por ejemplo, volviendo un poquito para atrás, en esta o en esta primera definición, para cuando tenemos una colisión en dos direcciones, ya en dos dimensiones, este es el vector completo. Y la masa por este vector completo va a ser la cantidad de movimiento final para este objeto. Y este vector completo por su masa va a ser la cantidad de movimiento final para este objeto. Y esta era la situación inicial. Entonces aquí lo que está planteado es que la cantidad de movimiento en X se debe conservar y la cantidad de movimiento en Y se debe conservar también. En este caso, este 0 surge simplemente porque el cuerpo 2, la velocidad era 0, entonces la cantidad de movimiento es 0. Este es el desarrollo más general para cualquier problema de colisiones que puedan tener ya en dos direcciones. Y los casos anteriores, los planteos más generales, en términos de que las velocidades son vectoriales. Si tienen la misma dirección que el movimiento inicial, entonces esto coincidirá el módulo con el vector. Y si entonces las velocidades toman direcciones distintas, es viable y aceptable y recomendable poder trabajar con las componentes de la velocidad para cada caso.